pues vamos a comenzar. Les invito a ponernos de pie para hacer una oración. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh inefable Creador nuestro, altísimo principio y fuente verdadera de luz y sabiduría, dígnate infundir el rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia, removiendo la doble oscuridad con la que nací, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los pequeños, instruye la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para atender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Señor, Dios y hombre verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Muy bien. Vamos a ver. ¿De qué se acuerdan de la sesión pasada? Cierren sus libretas. Libretas cerradas. Acuérdense que en libretas cerradas no entran moscas. Cierren sus libretas. Y vamos a ver. ¿De qué se acuerdan? Estamos ahora hablando de antropología teológica, sí, muy bien. Ajá, 3 características del hombre. Sí, nuestra relación con Dios, correcto. Él nos da su gracia por amor. Ok, muy bien. Sí, se acordó, muy bien. Bueno, pero antes de eso habíamos hablado de otras cosas. Vamos a ver, ¿de qué se acuerdan? ¿Qué más se acuerdan? Simoni, ¿de qué te acuerdas? Ajá. Ok, muy bien. La antropología teológica estudia al hombre desde la perspectiva de la revelación. Muy bien. Sí, habíamos dicho que el objeto material de nuestra materia es el hombre. Ajá. Es decir, ¿qué vamos a estudiar? Y luego el objeto formal es desde qué punto de vista vamos a estudiar al hombre. Bueno, entonces, ¿desde qué punto de vista vamos a estudiar al hombre? ¿En cuanto a qué? En cuanto a su relación con Dios. Así es, ese es nuestro objeto formal. ¿Y el método? La Sagrada Escritura, partiendo de la revelación, partiendo de lo que Dios nos ha dicho acerca de nosotros mismos y también acerca de Él. Bueno, enseguida hablamos, ahora sí hablamos de este asunto de que nuestra relación con Dios está marcado por unas características peculiares. La primera es que Dios, de forma libre, de forma totalmente gratuita, desea compartir con nosotros su vida, desea compartir con nosotros su plenitud. Eso es lo primero. Lo segundo es que para que podamos responderle de la mejor manera posible a una oferta libre, es necesario que también nosotros seamos libres. Es necesario que también el ser humano sea un ser libre. Y por lo tanto, junto con la libertad, también viene, dijimos, la responsabilidad. Las criaturas libres también deben ser responsables de sus acciones, de sus decisiones, del uso de su libertad. Bien, finalmente dijimos que nuestra relación con Dios está marcada históricamente por ¿qué cosa?
por el pecado, así es. Aunque Dios no lo quiso así, sin embargo era una posibilidad. Al hacernos libres, Dios nos dio la posibilidad de alejarnos de Él, y en eso consiste el pecado. El pecado consiste en la decisión voluntaria de alejarnos de Dios, de decirle no a Dios. Bueno, pues eso sucedió con nuestros primeros padres, y a partir de ellos la historia humana ha estado marcada por el pecado. Bueno, dijimos que estas tres características, las dos primeras, son de carácter positivo y son queridas por Dios. Dijimos que esta última, la del pecado, es de carácter negativo en cuanto que afecta nuestra relación con Dios, y no es querida por Dios. La historia de pecado no es querida por Dios. Bueno, dijimos que entonces estas características pueden aumentar o disminuir de forma más o menos proporcional. Es decir, en la medida en que nos dejamos ayudar por Dios y en la medida en que deseamos participar de su vida divina, entonces nos vamos alejando del pecado. En la medida en que decidimos hacer las cosas a nuestro gusto, en la medida en que decidimos buscar plenitud por nuestro lado sin tener en cuenta a Dios, entonces nos vamos acercando al pecado y nos vamos alejando de él. El sábado les ponía esta dinámica, ¿no? Les decía, a ver, da 3 pasos a la derecha, ahora da 3 pasos a la izquierda, ahora avanza a la derecha y a la izquierda al mismo tiempo. ¿Se puede o no se puede? No se puede. No se puede, y así nos sucede en la vida de la gracia. Si decido acercarme a Dios, eso en automático implica también la decisión de irme alejando del pecado, que vaya disminuyendo esa característica de nuestra relación con Dios. Si por el contrario decido pecar, entonces me voy alejando en automático, me voy alejando de Dios. Y esa amistad, esa relación con Dios va disminuyendo en la medida en que va aumentando nuestro pecado. Muy bien, bueno, hablamos de eso. Dijimos también que nuestro tema de estudio está conectado con otras áreas de la teología. Dijimos que está conectado con 3, específicamente mencionamos 3. ¿Cuáles fueron? La moral, la escatología y la protología. Correcto. Bueno, las dijimos al revés volteado. Respecto de la protología, ¿sí? Ahí se toca la antropología con la protología. ¿En qué sentido? Bueno, pues en el sentido de que nosotros también somos criaturas, ¿no? Y entonces en el gran marco de la creación, en el gran marco de la teología de la creación, allí se encuentra también el hombre. Por lo tanto, en este asunto de la creación también nos encontramos el tema del hombre. Protología y antropología tienen que ver. Muy bien, después dijimos que también nuestro tema de estudio tiene que ver con la moral. ¿En qué sentido? Sí, tiene que ver con el comportamiento humano. Ajá. Decíamos respecto de estas características de nuestra relación con Dios, que acercarme a Dios implica una forma concreta de vivir, implica unas acciones concretas. Alejarme de Dios también implica unas acciones concretas. Y más que unas acciones concretas, implica una valoración respecto de la bondad o de la maldad de nuestros actos. Cuando procuro acercarme a Dios, entonces lo vamos haciendo mediante la bondad de nuestros actos. Cuando nos vamos alejando de Dios, lo hacemos también mediante la maldad de nuestros actos. Entonces es la valoración
la carga moral que tienen nuestras acciones, lo que revisa la moral. Y tiene su punto de contacto con la antropología, con nuestra relación con Dios, porque si la valoración moral de nuestros actos es positiva, entonces nos acercan al hermano y nos acercan a Dios. Si la valoración moral de nuestros actos es negativa, entonces me alejan de Dios, me alejan del hermano. Como escuchábamos en la primera lectura de este domingo que acaba de pasar, por cierto. Bien interesante cómo el Génesis nos muestra de inmediato cómo el pecado rompe las relaciones, descompone las relaciones con el otro, conmigo mismo, con Dios, con la naturaleza. Bueno, y finalmente dijimos que con la escatología, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver con la escatología? A ver, Moni. Correcto. Sí, esperamos que esa vida divina que Dios mismo nos ofrece llegue a su plenitud. No solo en nosotros, solo para nosotros. ¿Quiénes todos? Para toda la creación, no solamente para el hombre, sino para todo el cosmos, para toda la creación. Bueno, entonces esa vida divina que Dios desea compartir con nosotros, esa plenitud que desea compartir con nosotros, también toca el destino de la historia, también toca el destino último de la creación. No recuerdo si dijimos que esto también obedece a que, bueno, pues al final todos vamos a ir a la eternidad con nuestro cuerpo. Vamos a resucitar, sea para la vida o para el oprobio, pero vamos a resucitar con todo y cuerpo. Dice Santo Tomás, y esta es solamente una especulación teológica, dice Santo Tomás que es probable que así como Cristo comenzó su vida pública a los 30 años y que ahí se encuentra como la plenitud del vigor y de la salud y demás, que tal vez resucitemos todos con 30 años de edad, ¿no? Sin enfermedades, sin defectos, todos así chidos y bonitos, ¿no? Es lo que piensa Santo Tomás. Es una opinión teológica que ciertamente no encuentra ningún apoyo concreto en la Escritura, más que pensar que, bueno, pues Cristo comenzó a predicar a los 30 años, ¿no? Y si decidió empezar a esa edad, pues fue por algo, ¿no? Porque fue cuando se sentía mejor, tal vez, no lo sabemos. Pero bueno, el asunto es que vamos a resucitar con nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo, aunque será un cuerpo glorioso, aunque será un cuerpo con unas características distintas de nuestro cuerpo en este momento, de nuestro cuerpo mortal, seguirá siendo cuerpo. Y todo cuerpo requiere un espacio donde habitar. ¿Cuál va a ser el espacio donde habiten los resucitados? La creación entera. Muy bien, bueno, entonces también tiene que ver con la escatología nuestra materia de estudio. Bien, vamos a continuar. Después de esto comenzamos a hacer un breve recorrido histórico de cómo se ha ido formando nuestra materia. Hablamos de algunos autores. El último que mencionamos, si no mal recuerdo, fue a Pedro Lombardo, y después íbamos a comenzar con nuestro amigo Santo Tomás, pero bueno, pues la cosa es que con Santo Tomás la cosa se pone un poquito complicada y lo dejamos para el día de hoy. Bueno, Santo Tomás, en su gran trabajo, en su obra magna que es la Suma Teológica, trata el asunto del hombre en distintas partes de la Suma Teológica. En la primera parte de la Suma Teológica, Santo Tomás considera al hombre en cuanto criatura de Dios.
Y en cuanto a criatura de Dios, Santo Tomás considera el alma, considera también su unión con el cuerpo, considera después el cuerpo humano, considera la creación del varón y de la mujer, y considera cuál es el fin para el cual fue creado el hombre, el fin de la creación del hombre. Entonces, en un primer momento, Santo Tomás piensa al hombre en cuanto criatura de Dios. Y en cuanto a criatura de Dios, entonces lo estudia desde estos puntos de vista: su alma, el alma del hombre, el alma humana, luego el cuerpo humano, luego la diferencia entre varón y mujer, y finalmente, al último, el fin de la creación del hombre. ¿Para qué fue creado el hombre? Algunos teólogos, entre ellos San Juan Pablo II, observan muy atinadamente que únicamente del hombre, únicamente del ser humano, se menciona que son varón y mujer. De los animalitos no se menciona, no de manera específica, de las plantitas tampoco, ¿no? Solamente del hombre se subraya su distinción, su diferencia sexual. Y entonces quienes se han detenido en este asunto dicen, bueno, entonces el hecho de que seamos varón y mujer también implica algo para nuestra salvación. Si no fuera importante para nuestra salvación, pues Dios no le hubiera hecho caso a eso, ¿no? Pero el asunto es que sí, y ahí aparece. Por eso también Santo Tomás en su momento se detiene para considerar al hombre, al ser humano, en cuanto varón y mujer. Bueno, ese es el primer punto en el que Santo Tomás se detiene para pensar al hombre. El hombre en cuanto criatura de Dios. En segundo lugar, Santo Tomás considera el estado original del hombre, es decir, antes del pecado, el estado original del hombre. Y ahí, bueno, pues Santo Tomás va haciendo un discurso acerca de las características de la naturaleza humana antes de que se viera afectada por el pecado original. Enseguida, en el tercer momento en el que Santo Tomás trata acerca del hombre, que es en la primera parte de la segunda parte de la Suma Teológica. La Suma Teológica está dividida así: primera parte, y luego la segunda parte está dividida en dos: primera parte de la segunda parte y segunda parte de la segunda parte. Bueno, lo que hemos mencionado se encuentra en la primera parte. Este tercer punto de Santo Tomás se encuentra en la primera parte de la segunda parte. Y ahí Santo Tomás considera al hombre en cuanto principio de sus actos. El hombre en cuanto principio de sus actos. Es decir, considera la libertad del hombre. Santo Tomás ahora se asoma al asunto de la libertad, al tema de la libertad. Y otra vez, aquí el primer punto que toca Santo Tomás es el fin del hombre. ¿Para qué fue creado el hombre? Al considerar los actos del hombre, la libertad, el tema de la libertad, lo primero que se pregunta Santo Tomás es: ¿para qué fue creado el hombre? ¿Para qué fuimos creados? Y el fin del hombre, dice Santo Tomás, es la felicidad perfecta. Fuimos creados para ser felices. Para eso Dios nos llamó a la existencia, para ser felices. Será o no será.
Pues yo creo que sí, el chiste es que le atinemos, ¿verdad? Bueno, dice Santo Tomás, Dios nos ha creado para la felicidad perfecta que consiste en la unión con Dios. Esa es la felicidad perfecta, que es uno de los puntos que ya anunciábamos cuando hablábamos de las características de nuestra relación con Dios. Dios desea compartirnos su vida, Dios desea compartirnos su plenitud. Bueno, pues acá efectivamente Santo Tomás lo retoma y dice: fuimos creados para la felicidad perfecta que consiste en la unión con Dios. Fuimos creados para eso. Ok, bueno, y entonces enseguida Santo Tomás se pregunta: ¿cuál es el medio? ¿Cómo le hacemos para alcanzar dicho fin? ¿Cómo le hacemos para unirnos con Dios? ¿Cómo se le hace? Y entonces recuerden que estamos tratando el tema de la libertad, y ahí entonces Santo Tomás dice: pues el medio para llegar a dicho fin son nuestros actos. Nuestros actos. La bondad o la maldad de dichos actos. Ese es el medio para llegar a la felicidad perfecta, nuestros actos. Y aquí, aunque Santo Tomás no lo hace, si lo hace, pues, mejor dicho, nuestro autor, Ladaria, no lo especifica, pero aquí conviene que tengamos en cuenta que el hombre tiene dos tipos de actos. Tenemos actos humanos y actos del hombre. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia está en que en los actos humanos, está involucrada nuestra libertad, y en los otros no. Los actos del hombre son los actos propios de nuestra naturaleza, como nutrirnos, por ejemplo, como respirar, como las funciones de nuestros órganos, las funciones de nuestro cuerpo. Todos esos son actos del hombre. Los realizamos, pero no son ni buenos ni malos, simplemente suceden. Cosa distinta, y ahí hay una distinción a veces un poquito compleja de hacer, pero no es lo mismo comer que nutrirnos. No es lo mismo comer que nutrirnos. La nutrición sucede cuando ya el alimento entró a nuestra pancita, y entonces nuestro organismo lo comienza a descomponer para asimilarlo, y para después que Dios le dé buena salida. Eso es la nutrición. La nutrición es ese proceso en el que se descomponen los alimentos para que los podamos absorber. Comer es otro asunto. En el comer sí está implicada nuestra libertad. En el comer yo decido si como o no como, qué como y cuánto. Entonces, ese acto del hombre, ese acto propio de nuestro cuerpo, que es asimilar los alimentos, ese no es ni bueno ni malo, simplemente sucede. Simplemente sucede. Pero comer, ahí sí puede encontrarse un componente moral. Tenemos, por ejemplo, el asunto del pecado de la gula, ¿no? Que es comer más de lo necesario. Entonces ahí yo, de manera libre, estoy decidiendo seguir comiendo, aunque mi cuerpecito dice ya estuvo bueno, ¿no? Y sin embargo decimos: es que están bien buenas estas hamburguesitas, ni modo que no me quepa otra, ¿verdad? Y entonces allí ya va implicada nuestra libertad, ya se implica nuestra libertad, y por lo tanto tiene también una carga moral, puede tener una carga moral.
también es virtuoso, por ejemplo, y en ese sentido también es una carga moral, una valoración a nivel moral. Es virtuoso, por ejemplo, decir, oye, pues sí, están buenísimas las hamburguesitas, pero para mí una es suficiente, no necesito comer más. ¿No? Están bien buenas. Yo no tengo esa virtud respecto a las hamburguesitas, pero bueno, ahí están, es posible que suceda. Ajá. Bueno, podríamos pensar también, por ejemplo, en el descanso, en la reparación que sucede en nuestro cuerpo mientras dormimos. Ese descanso, esa reparación no es moralmente buena o mala, simplemente sucede. Sí, simplemente sucede. Pero si ya llevo 10, 12, 15 horas en la cama, eso sí ya tiene una connotación moral. ¿Sí? Eso sí ya tiene una valoración a nivel moral. Aparte que no nos hace bien dormir tanto. Hay por ahí un estudio que demuestra que también dormir más de 10 horas también le hace daño a nuestro cerebrito. Así como no dormir nos hace daño. No tienes que hacer nada más, no te tienes que preocupar de nada más. No sé si Lutero lo pensó desde esta perspectiva, pero en algunos ambientes así se ha entendido, en algunos ambientes protestantes. Pues mira, entonces dale vuelo a la hilacha, ¿no? Déjate ir como si fueras en tobogán. Al cabo que lo único necesario es que confieses a Jesús como tu Salvador. Y todo lo demás no importa. Bueno, en todo este ambiente, Trento dice, quieto parado, por ahí no va el asunto, por ahí no va la cosa, no son así las cosas. Y entonces, a partir del Concilio de Trento, se comienza a poner atención especial en el tema de la gracia. La gracia sí que puede transformar la naturaleza humana. La gracia sí que puede tocar nuestra naturaleza. La gracia, como un auxilio directo de parte de Dios, por supuesto que puede ayudarnos a vivir en la virtud. Por supuesto que puede. Y entonces, a partir de la época, a partir del Concilio de Trento, en los manuales de antropología o que se dedican a pensar al hombre, el punto de la gracia, que en Santo Tomás eran nada más unas líneas, se vuelven ahora sí tratados casi independientes, se vuelven tratados enteros acerca de la gracia. Y cuántos tipos de gracia hay, y cómo actúan en el hombre, y etcétera, etcétera, y para arriba y para abajo. ¿Por qué sucede esto? Sucede porque a nuestro amigo Lutero pues se le ocurrió decir que no, que la gracia no podía hacer nada por la naturaleza humana. Y entonces la Iglesia Católica y sus teólogos dijeron, bueno, vamos a ver cómo está este asunto, ¿no? Y se le prestó atención especial a ese tema, al tema de la gracia. Muy bien, bueno, enseguida vamos a ver qué es lo que sucede. Estamos en el siglo XVI, vamos a echarnos un brinco hasta el siglo XIX, porque bueno, durante esta época pues las cosas permanecen más o menos de la misma manera. Hasta el siglo XIX nos encontramos con un pequeño cambio respecto de nuestro estudio, de nuestra materia de estudio, y es que se pone en el centro, a partir del siglo XIX, se pone en el centro el tema del orden sobrenatural. Se pone en el centro el tema del orden sobrenatural. ¿Qué es esto? Bueno, un amigo de apellido Schiven, Matías Schiven, él dice, la gracia no es solamente una ayuda,
La gracia no es solamente una ayudadita que Dios nos da para que podamos continuar adelante en la vida de la virtud. No, la gracia es un orden, es una forma de existir. En eso consiste el orden sobrenatural, en que la gracia no es solamente como un empujoncito que Dios nos da, sino que se trata en realidad de esto, se trata de una forma de existir. El que recibe y acepta la gracia existe, vive de una manera diferente, y no solamente en cuanto a sus acciones, no solamente en cuanto a que actúa de una forma diferente, sino que, por decirlo así, ya desde esta tierra, desde esta vida, de algún modo comienza a participar de la vida de Dios, comienza a participar de ese orden sobrenatural que es propio de Dios. Y entonces se va desarrollando lo que se conoce como la teología de la elevación. Aquí nos encontramos con este asunto de la teología de la elevación, que es lo que acabamos de decir. El hombre, de manera natural, bueno, pues está aquí en sus cosas, con sus ondas, ¿no?, echándole ganitas entre el pecado y la virtud, entre los buenos hábitos y los vicios, ¿no? Ahí está el hombre, pues, en su vida de todos los días, y existe el orden sobrenatural. El hombre puede participar de una manera, repito, como adelantada, puede participar de la vida de Dios, que ya no es solamente lo que nos encontramos aquí, ya no es solamente la vida de todos los días, sino es hacer experiencia de Dios. Es hacer experiencia de Dios, y desde esa experiencia de Dios entender la vida cotidiana de una forma distinta. Entonces, la gracia deja de ser solamente una ayuda y pasa a ser un modo de vivir. La gracia deja de ser solamente una ayuda directa, actual, puntual, mejor dicho, una ayuda puntual, ese empujoncito que Dios te da, para convertirse en un modo de vivir. ¿Sí? El hombre puede vivir en la gracia de Dios. Sí, hermana. Y entonces, por ejemplo, las experiencias místicas podrían entrar un poquito en este asunto de la teología de la elevación. Efectivamente, podría entrar ahí como una de sus manifestaciones. Bueno, y de ahí nos echamos otro brinco al siglo XX para considerar lo que el Concilio Vaticano II dice acerca del hombre. Solamente decimos antes de esto que en 1957 un teólogo de apellido Rahner, Karl Rahner, hizo una observación respecto de este asunto de la antropología teológica. Y es que ciertamente tenía razón en su momento. Dice Rahner: este asunto de la teología antropológica está muy desordenado. No hay, aunque tenemos los grandes manuales de teología, pero al final como que cada quien se va un poquito por su lado, ¿no? Los distintos teólogos, bueno, pues van haciendo sus esquemas conforme ellos le van entendiendo, ¿no? Y uno lo hará un poquito diferente del otro y así. Entonces, en 1957 Rahner dice: necesitamos de verdad sentarnos para darle orden al asunto de la antropología. Necesitamos sentarnos y darle orden. Bueno, esa es la propuesta que él hace. Es necesario desarrollar una teología antropológica, una antropología teológica más integral, que esté mejor ordenada.
y además él hace una propuesta respecto del tema de la antropología, pero eso lo veremos después del descanso. Váyanse a descansar y ahorita le seguimos.